Dicen que hay historias que parecen escritas por el propio destino, historias que nacen del dolor, de la pérdida y del silencio, pero que terminan demostrando que, aun cuando la vida se derrumba, Dios nunca deja solos a los que confían en Él. Esta es la historia de David, un joven campesino de corazón noble, de manos trabajadoras y mirada limpia, que aprendió a descubrir la voz de Dios, incluso en medio de las lágrimas. Vivía junto a su padre, don Samuel, en una pequeña finca perdida entre colinas verdes y caminos de tierra. Allí, los amaneceres eran de fuego y los atardeceres dorados, y la vida se medía en cosechas, lluvias y oraciones. Su casa era humilde, paredes de barro, techo de paja y un viejo pozo al fondo del patio. No tenían lujos, pero en ese hogar abundaba lo que el dinero no puede comprar: paz, amor y gratitud. Don Samuel era un hombre sabio. Había aprendido de la tierra que las raíces más fuertes crecen en el silencio, y enseñó a su hijo que la fe no se demuestra en los templos, sino en la forma de vivir cada día. Cada noche, antes de dormir, encendía una lámpara de aceite, se arrodillaba junto a su hijo y decía con voz suave: «Hijo, recuerda siempre que el que camina con Dios, aunque tropiece, jamás cae». David sonreía. Sabía que su padre tenía razón y soñaba con algún día tener más tierra, no para hacerse rico, sino para poder ayudar a otros. Junto a ellos vivía Toby, un perro mestizo de pelaje dorado y mirada tierna. Era su guardián, su amigo y su compañero de vida. Toby conocía cada rincón de la finca, el árbol donde don Samuel descansaba y los caminos que llevaban al pueblo. Siempre los acompañaba, atento y fiel, como si entendiera cada palabra que decían. Don Samuel solía bromear diciendo: «Este perro no es un animal, hijo, es un ángel disfrazado». Y con el tiempo, David aprendería cuánta verdad había en esas palabras. Los días pasaban tranquilos entre trabajo y oración, hasta que una mañana, mientras el sol se levantaba sobre los campos, don Samuel dejó caer la herramienta que sostenía. Sus manos comenzaron a temblar, su respiración se volvió pesada. «Padre, ¿qué ocurre?», gritó David corriendo hacia él. El anciano lo miró con ternura y cayó en sus brazos. Toby ladraba desesperado, como si llamara al cielo. David lo llevó a casa y lo acostó en su cama. Durante días lo cuidó, vendiendo lo poco que tenía para comprar medicinas. Cada noche, a la luz de una vela, se arrodillaba junto a su cama y oraba: «Señor, si es tu voluntad, sánalo. Pero si decides llevártelo, dame fuerzas para aceptar tu plan». Toby se echaba junto a la cama del anciano y no se movía en toda la noche, como si también velara por su vida. Pero la enfermedad avanzó. Una madrugada, don Samuel tomó la mano de su hijo y con voz débil le dijo: «David, no olvides lo que te enseñé. Si alguna vez pierdes todo, no pierdas la fe, porque mientras tengas a Dios en tu corazón, nunca estarás solo». Y cerró los ojos para no abrirlos más. David lloró hasta quedarse sin voz. Cavó una tumba junto al gran roble que su padre tanto amaba y lo enterró con sus propias manos. Toby se quedó junto a la tumba hasta que salió el sol, sin moverse, sin ladrar, solo mirando el horizonte como si comprendiera el dolor de su amo. Desde ese día, la finca quedó en silencio. Los días se hicieron más largos y las noches más frías, pero David, fiel a la promesa hecha a su padre, siguió trabajando, sembrando con la esperanza de que Dios no lo abandonaría. El tiempo pasó y la sequía llegó. Los arroyos se secaron, las plantas murieron, los animales desaparecieron. El viento soplaba caliente y el suelo se resquebrajaba bajo sus pies. Y como si la prueba no bastara, un incendio estalló una tarde, devorando la finca entera. David intentó apagarlo, pero el fuego rugía con fuerza inhumana.
Solo pudo rescatar a Toby antes de que todo quedara reducido a cenizas. De rodillas frente a lo que una vez fue su hogar, gritó con el alma: «¿Por qué, Señor? Primero mi padre, ahora mi casa. ¿Qué propósito hay en tanto dolor?». Pero el cielo guardó silencio. Toby se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de su amo. David lo abrazó, llorando. «Mientras estés conmigo seguiré adelante», susurró. Y así fue. Empacó una pequeña bolsa con pan y agua, tomó un bastón y comenzó a caminar. Durante días vagó por caminos polvorientos, durmiendo bajo los árboles, mirando al cielo en busca de consuelo. A veces el cansancio lo vencía, pero al mirar a Toby recobraba fuerzas. Un atardecer llegó a un pequeño pueblo, pidió trabajo, pero nadie confiaba en un forastero. Esa noche, hambriento y agotado, encontró una vieja casa abandonada en las afueras. El techo estaba roto, las paredes cubiertas de hiedra, pero era refugio. «Aquí descansaremos, Toby», dijo con voz temblorosa. Encendió una pequeña fogata, partió su último pedazo de pan y lo compartió con su amigo. Antes de dormir, elevó una oración. «Gracias, Señor, porque aún tengo vida y aún tengo a quien me acompaña». Al día siguiente salió a buscar trabajo. Un hombre de rostro amable llamado Don Pedro lo vio pasar. «Oye, muchacho, ¿buscas trabajo?», preguntó. «Sí, señor, sé trabajar la tierra y no le temo al esfuerzo». Don Pedro lo miró y asintió. «Entonces tienes lo que más vale: voluntad. Ven conmigo». David trabajó desde el amanecer hasta el anochecer. Jamás se quejó. Cuando cobraba, compraba pan para él y carne para Toby. Su humildad y bondad pronto llamaron la atención de todos. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol, uno de los trabajadores le preguntó: «¿Dónde vives, David?». «En una vieja casa abandonada al borde del río». Los hombres se miraron entre sí. «¿En la casa del terreno maldito?», preguntó uno con miedo. David se sorprendió. «¿Maldito?». «Sí», respondieron. «Dicen que ahí habita un espíritu que guarda un tesoro. Nadie ha podido quedarse más de una noche». David sonrió. «Yo no busco tesoros, solo paz. Y si hay un espíritu, ojalá encuentre descanso conmigo». Aquella noche, mientras dormía, Toby comenzó a gruñir. El aire se volvió helado y la fogata se apagó sin viento. Una voz profunda resonó entre las paredes. «¿Por qué has venido a mi casa, muchacho? ¿Acaso buscas el tesoro que todos codician?». David se incorporó temblando. «No, señor, no busco oro ni fortuna, solo busco un techo donde orar». Entonces, entre sombras, apareció una figura luminosa. Era el espíritu de un hombre, con rostro sereno y voz grave. «He visto a muchos llegar aquí con avaricia, pero tú vienes con fe. Por eso serás mi liberación. Mañana, cuando caiga la medianoche, hallarás lo que otros nunca pudieron encontrar». Y desapareció. David se arrodilló y oró: «Si esto viene de ti, Señor, que se cumpla tu voluntad». A la medianoche siguiente, Toby comenzó a cavar con fuerza en el suelo. David lo ayudó y descubrió un cofre enterrado bajo la tierra. Lo abrió y una luz dorada iluminó toda la habitación. Dentro había monedas, joyas y reliquias antiguas. El espíritu apareció una última vez. «Gracias, hijo, has liberado mi alma. Este tesoro y esta tierra son tuyos. Pero recuerda, la verdadera riqueza está en compartir, no en acumular». David lloró y dio gracias a Dios. Pasaron los años. David trabajó aquella tierra, la convirtió en un campo fértil y próspero. Ayudó a los pobres, dio trabajo a los necesitados y construyó una pequeña capilla. Nunca reveló su secreto, porque sabía que el verdadero tesoro no era el oro, sino la fe que lo había guiado hasta allí. A su lado siempre estuvo Toby, su guardián, su amigo, su ángel fiel. Pero el tiempo no perdona. El perro envejeció, su andar se volvió lento y una tarde se recostó a los pies de su amo.
David lo acarició y dijo con voz quebrada: «Gracias, amigo. Has sido mi familia, mi fuerza y la prueba viva de que Dios nunca me dejó solo». Toby movió la cola por última vez y cerró los ojos en paz. David lo enterró junto al gran árbol donde descansaba su padre y levantó una cruz con una inscripción sencilla: «Aquí descansa Toby, mi guardián y mi señal de que Dios nunca abandona a los suyos». Los años pasaron y su historia se volvió leyenda. Los aldeanos decían que en las noches tranquilas aún se escuchaba un ladrido lejano, como si el alma del perro siguiera protegiendo los campos bendecidos de su amo. Y así, la vida de David se convirtió en un recordatorio eterno, que a veces Dios permite que el fuego nos consuma, no para castigarnos, sino para purificarnos, para que de las cenizas renazca una fe más fuerte. Si hoy atraviesas un momento difícil, si sientes que el mundo te da la espalda, recuerda, incluso en tu silencio, Dios sigue obrando. Él nunca te abandona, nunca.